Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Cindy Valdés y hoy quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro programa Pláticas Imprescindibles para tu Vida, donde cada semana compartiremos contigo temas sobre salud, belleza, motivación, superación personal, emprendimiento, empoderamiento y cualquier otro tema que pueda ayudarte a tu crecimiento personal, espiritual. Quiero invitarte a que en este momento vayas a nuestro canal de YouTube y te suscribas para que no te pierdas cada uno de nuestros videos los domingos en punto de las 8, al igual que en Facebook, donde podrás encontrar un video que va a ayudarte a ser tu mejor versión. El día de hoy tenemos un tema muy especial, como todos los que tenemos, pero es un tema que también nos han pedido mucho y que también creo que es de gran necesidad en nuestra sociedad. Y el día de hoy vamos a hablar de psicopatía y narcisismo. Y bueno, muchos dirán, esas palabras quizá muchos no las habían escuchado, pero yo creo que todos en nuestra vida queremos mantener nuestras relaciones sanas y vivir bien con los que nos rodean, pero no siempre es así. Hay muchas ocasiones en las que nos enfrentamos a una realidad muy diferente a la que esperábamos y bueno, el día de hoy vamos a hablar de cómo reconocer este tipo de abuso, cómo reconocer a estas personas y si alguien está en esa situación, darle una esperanza de que hay una buena esperanza para cada uno de los que estén viviendo esta situación. Así es que para esto tengo una invitada muy especial. Ella es Silvia Priscila Navarrete, es psicóloga en formación y es experta en psicopatía y narcisismo. Así es que bienvenida, Silvia. Feliz de que estés aquí. Ay, qué linda, Cindy. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar en tu podcast. Gracias, gracias, qué linda. Bueno, pues ahí hemos estado platicando. Yo te comentaba que estoy muy sorprendida. Yo sé que hay muchos temas y había escuchado un poquito en general, pero ahora que me metí un poco más estoy demasiado impactada. Y bueno, el objetivo de esta plática es de que podamos compartirle herramientas a las personas para vivir una vida mejor y como lo comenté en un inicio, para darles una esperanza de que sí hay una oportunidad, sí hay una luz al final del camino, una salida y bueno, pues ahí tú nos vas a ir guiando un poquito. Claro. Y yo creo que, bueno, hablaba ahorita de que hay mucha gente que a lo mejor o ha escuchado, pero como que no se imagina que pueda estar viviendo con una persona así, o sea, como que ha escuchado, bueno, pues sí, he escuchado a lo mejor el término psicópata, narcisista, pero pues yo siento que vivo a lo mejor con una persona que es normal o machista, o no sé, hay mucha confusión también en todos esos temas, entonces me gustaría si pudiéramos ver cómo podemos identificar primeramente a este tipo de personas, a un psicópata y un narcisista. Son personalidades muy diferentes, sin embargo, en redes sociales se llega a confundir la una con la otra. Es importante aclarar, Cindy, que no son personas enfermas, no son personas que estén trastornadas, sobre todo cuando hablamos del psicópata integrado. De hecho, el psicópata integrado no está tipificado como un trastorno de la personalidad, es una personalidad. Y el narcisista sí es un trastorno que está tipificado en el manual de diagnóstico para enfermedades mentales y psiquiátricas como el trastorno narcisista de la personalidad. Sin embargo, hay personas que tienen rasgos narcisistas sin tener como tal el trastorno. Entonces, ¿cómo se les reconoce? Lamentablemente los reconoces hasta que ya los tienes en un vínculo cercano a ti. Es muy difícil porque podemos dar alertas, podemos dar alarmas o banderas rojas y lamentablemente a veces pasan desapercibidas por la persona que está conviviendo con una personalidad así. Claro, entonces, a ver, estoy entendiendo para aclarar, mencionaste el psicópata integrado y ahorita antes platicábamos de que a lo mejor gente ha escuchado, oye, hay psicópatas, pues los psicópatas están en la cárcel, claro, ¿no? Claro. Pero me imagino que te refieres al psicópata integrado, son los que están conviviendo con nosotros y como dices, a lo mejor todavía no nos damos cuenta hasta que ya empiezas a detectar esos detallitos que tienen, ¿verdad? Sí, por supuesto. Mira, se confunde, cuando oyes la palabra psicópata inmediatamente estás pensando en algún asesino en serie,
a Michael Myers o a Hannibal Lecter, etcétera, todo lo que la industria hollywoodense pues nos ha mostrado a lo largo de la historia y de los años. Sin embargo, el tema de la personalidad, o sea, la forma de ser, tanto de los psicópatas integrados, es decir, aquellas personalidades psicopáticas que están integrados entre nosotros, que puede ser tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana, tu profesor, tu jefe, tus empleados, tu compañero de trabajo o algún amigo o amiga, puede ser cualquiera, están a nuestro alrededor sin cometer un delito como tal según el Código Penal del país en donde vives. Y están los psicópatas forenses o delincuentes, que son los que en su mayoría, y esperemos, están en la cárcel. Claro. Y bueno, gracias a estos psicópatas que están en la cárcel se hicieron estudios para estudiar su mente, estudiar su personalidad y poder hacer un perfil de cómo son estas personalidades. Por eso a veces dicen que los psicópatas son como el trastorno antisocial de la personalidad, porque a estos personajes los tipifican o los homologan como trastornados, antisociales o sociópatas. Coloquialmente se les conoce como sociópatas. Sin embargo, el psicópata integrado no tiene nada que ver con el psicópata que está delinquiendo o el sociópata, ¿sí? Sin embargo, la personalidad y la manera de actuar y de pensar son muy similares. Simplemente uno no delinque, el otro sí delinque, pero el que no delinque tiene a su favor la impunidad. Claro. Y entonces está alrededor de nosotros ocasionando muchísimo daño de manera impune, sin que nadie se dé cuenta, y como sus crímenes son emocionales, nadie los puede detectar hasta que ya estás dentro de. Claro, qué increíble y qué miedo estar en esa situación porque no, como tú dices, no es algo que tú puedas mandar a una persona a la cárcel por esa situación, por el hecho de que sea emocional. Y ahorita mencionaste algo de que se realizó un estudio para conocer el perfil. En este caso, ¿cómo nos damos cuenta o cuál es el perfil de una persona psicópata? Las características de una persona psicópata principalmente es la falta de empatía, y aquí quiero empezar por lo más importante, que es la falta de empatía. ¿Y qué es la empatía? Es la falta de ponerse en el lugar del otro, es decir, que sus necesidades sus expectativas y necesidades son tan altas que no le importa pasar por encima de las otras personas con tal de satisfacer estas necesidades. Quiero aclararte antes de empezar a fondo con el descriptor de rasgos psicopáticos, que para entenderlos primero te tengo que explicar cuáles son las necesidades especiales que tiene el psicópata. Así como nosotros, las personas comunes, tenemos la necesidad de comer, tomar agua, dormir para subsistir en este mundo, para vivir, el psicópata también tiene estas necesidades, pero él tiene unas necesidades especiales que son particulares de su personalidad. Y estas necesidades es el control, el poder y el dominio de la otra persona. Es decir, se alimentan del poder, de la autonomía, de la independencia, del control de las otras personas. Entonces, con base a esta necesidad que él tiene, necesidad especial, él actúa sin empatía. Él o ella es bien importante, que tengo que aclarar siempre. Al momento de referirme al psicópata, estoy hablando de él y la psicópata, pero pues si voy a estar hablando a cada rato de él o la, pues se nos van a ir 3 horas aquí. Pero pueden ser hombres y mujeres, porque por lo general siento que lo asociamos a, los hombres son los psicópatas, o el hombre es tal, entonces pueden ser los dos. Y la mujer destruye de igual o peor manera que el hombre. Incluso la mujer es más maquiavélica. La mujer envenena en lugar de hacer ciertos crímenes que son propios del psicópata por su fuerza física. Ok, y ella maneja más el tema emocional. Exacto, y más el tema físico del tipo sexual también. Entonces, la psicópata mujer también es muy peligrosa, y igual o peor que el psicópata hombre. No tiene nada que ver el género, pero sí me gusta aclararlo porque aquí no es tema de feminismo, ni de machismo, ni absolutamente nada de eso. Aquí es tema de que las víctimas puedan identificar que están en una situación así y salir.
Entonces te hablaba de la empatía, son personas Sí. que son carentes de empatía, que no se pueden poner en el lugar de la otra persona. Son personajes egocéntricos, es decir, que su voz es mando, ellos pasan por encima de los demás porque se creen más que la otra persona, se creen con derechos que genuinamente les corresponden, aún y tengan que aplastar a la otra persona. Suelen ser carismáticos, suelen tener el poder de la seducción, suelen tener el poder de labia, de cómo convencer, son persuasivos y convincentes, entonces saben cómo manejarse e integrarse en la sociedad, vincularse con cualquier persona. Y entonces aquí viene una característica muy importante, Cindy, que es no hay psicópata, no existe un psicópata que no sea manipulador. Todos son manipuladores. Entonces, bajo estas manipulaciones de índole militar, aquí entra el control coercitivo, el control hacia la otra persona. Manipulan con muchísimos tipos de estrategias. Entonces, ¿de qué manera pueden ellos llegar a manipular a la otra persona para robarles su independencia y su autonomía? Ok, y ahí, ¿cuáles son algunas formas de las que manipulan? Por ejemplo, el tan famoso gaslighting, que es hacer perder la cordura de la otra persona a base de mentiras. Todas las manipulaciones en realidad pues tienen una mentira de fondo, ¿cierto? Pero el tema del gaslighting tiene el objetivo de hacer dudar la propia percepción de la realidad de la víctima que lo está padeciendo. Una víctima de gaslighting suele pensar que se está volviendo loca. ¿Por qué? Porque a lo mejor cambian los escenarios, los transforman o cambian la percepción de cómo lo vivió la víctima. Por ejemplo, no, eso no pasó. Ella no me escribió, viste mal, te estás volviendo loca. Aquella vez que salimos no estaba mi expareja ahí. Estás inventando cosas y realmente la manipulación de este personaje es que él puso este escenario en donde estaba la expareja para molestar a la nueva víctima y entonces hacerle creer a la víctima que está loca y que está inventándose este escenario que sí existió para ella, pero él le vende la idea de que no existió. Entonces empieza aquí a formarse lo que llamamos la culpa. Y la culpa es algo de lo cual el psicópata, que es otro de los descriptores, ellos carecen del sentimiento de culpa. La culpa es ese sentimiento de displacer por algo que yo hice. Entonces, como el psicópata no tiene la capacidad de sentir culpa, es más fácil transferírselo a la otra persona y que la otra persona adopte la culpa de los actos de este psicópata. Entonces vamos viendo cómo la manipulación va surgiendo efecto con la víctima debido a estas mentiras. Claro. La proyección es otra de las manipulaciones en donde te hace creer que tú eres lo que él es. Por ejemplo, tú eres una floja, tú eres una mala persona, tú no quieres a nadie o nadie te quiere a ti, cuando en realidad es todo lo contrario. Entonces, esta víctima, bajo el influjo del gaslighting, más la transferencia de culpa, más la proyección, empieza a perder autonomía. Es muy importante porque es lo que más se pierde. O sea, no puedes estar con un psicópata sin perder autonomía. Es prácticamente tu ser, tu independencia, tu manera de actuar, tu manera de pensar, ¿cierto? O sea, entonces te vacían, me imagino. A ver, yo estoy apuntando aquí porque, o sea, con el gaslighting te hacen dudar. O sea, tú, digamos, reclamas o dices algo con lo que no estás de acuerdo o algo que viste que no te pareció o estás, pues sí, estás reclamando una situación, te dibuja otro escenario para que tú empieces a dudar y luego digas, ah, no, pues sí, sí tienes razón, yo soy la que me equivoqué. Ahora siento culpa, me siento culpable por haberte reclamado por tal cosa. Por haberte reprochado, y yo soy la mala, y si la relación no funciona, no es por tu culpa, es por mi culpa. Y luego después
te hace sentir. Tú eres la que estás viendo Moros con tranchetes o tú eres la que, como Pero dijiste. ellos no llegan así directo, desde que el tiempo que los conoces, no llegan directo a hacerte gaslighting, sino imagínate, a ver, yo sé lo que vi, no me vas a venir, tú te acabo de conocer, no me vas a venir a decir lo que acabo de ver. Esto es un proceso gradual y es por goteo y es de poco en poco, hasta que el cerebro va perdiendo la capacidad de darse cuenta de lo que realmente está pasando. Hay un refuerzo intermitente, que esta es otra de las manipulaciones. El refuerzo intermitente, por ahí hay un doctor que olvidé el apellido, vamos a hacer próximamente un en vivo desde Argentina, que él habla del trauma por goteo, refiriéndose precisamente al refuerzo intermitente. ¿A qué me refiero? Un día te trato bien, otro día te trato mal, otro día te culpo, otro día espero que tú me pidas perdón a mí, otro día te vuelvo a tratar bien o llego con flores, y entonces el cerebro empieza a dudar de qué es lo que está pasando, porque a veces me trata bien y a veces mal. Se va creando una adicción sin que la víctima se dé cuenta, y entonces la víctima busca no sentirse bajo el temor o bajo el miedo que esta persona, porque como todo psicópata, la base medular del psicópata es el miedo y la tensión. Él gobierna con tensión y con miedo. Si no tienes miedo, no puedes ser un psicópata. De igual manera, los psicópatas delincuentes, ¿no? Gobiernan con miedo. De la misma manera, el integrado. Entonces, como la víctima está bajo este influjo de miedo, lo que quiere el cerebro es no sufrir, al cerebro no le gusta sufrir. Entonces, opta como mecanismo de defensa esta adicción al bombardeo inicial de amor. Y lo pongo entre comillas porque no es amor, es un estímulo sensorial de liberación de ciertas hormonas para que la víctima se encuentre en un estado falso de enamoramiento. Y entonces viene el refuerzo intermitente negativo, que es donde te trato mal y la víctima dice, pero ¿cómo si ayer todo estaba perfecto y ahora me equivoco por todo, todo le parece mal? Yo tengo la culpa de que él ya no sea, él o ella, no sea como antes. Claro, y entonces te sientes ya insuficiente de decir, oye, pues, o sea, me imagino el shock en la mente de decir, oye, pues, ¿qué hice mal ayer? ¿Qué hice bien hoy? Porque ayer sí, porque hoy no. Entonces vas creando una distorsión en tu mente increíble, ¿no? De decir, oye, pues, qué difícil vivir, como dijiste, en la culpa, o sea, todos los días, o bueno, como dijiste, por goteo, o sea, ciertos días o cierto tiempo estarte sintiendo culpable, pues te empiezas a decir, o sea, como dijiste, o sea, todo lo hago mal, entonces, o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Tú sabes cocinar? Sí, bueno, más o menos. Ok, ¿alguna vez has hecho un caldo de pollo? Más o menos sabes cómo se hace. Sí. Ok, yo te voy a enseñar hoy a hacer un caldo de abuso psicopático. Okay. Tú pones el pollo, pones las verduras, pones a cocer el pollo. ¿Qué ingrediente no puede faltar en este caldo? Porque si no, no vas a ver a nada. No, por la sal. Exacto. Entonces, si yo tengo aquí un caldo de abuso psicopático, yo voy a meter las manipulaciones, voy a meter el bombardeo de amor, la devaluación, voy a meter el refuerzo intermitente, voy a meter el gaslighting, voy a meter las descalificaciones, el sometimiento y el abuso hacia la otra persona, pero me va a faltar ese ingrediente que si no lo tiene, no le va a saber a nada a la víctima. ¿Cuál crees que sea? La sal del abuso. No. Es la culpa. Okay. Si la víctima no siente culpa, no hay abuso. Y de hecho, en terapia, la culpa es lo primero que se trabaja y es lo último que se termina por trabajar, porque se tiene que desmembrar toda esta culpa. Claro, o sea, entonces pues es que imagínate, me impacta el pensar que una persona diariamente o gran parte de su vida se esté sintiendo culpable. Bueno, nosotros que estuvimos juntos, que hemos visto ahí, qué difícil es vivir sintiéndote culpable, o sea, porque siento que diariamente nos sentimos culpables y cuando somos mamás, que porque algo decimos, o sea, es algo a lo que tendemos a ser adictos, de que, ay, llegué tarde, no, pues es que... Pero te das cuenta que detrás de una persona que siente culpa hay empatía.
Claro. Porque te pones en el lugar de tu hijo y de que me siento culpable de no ser la mamá con las expectativas que yo quisiera para este niño. No es que seas mala madre, simplemente quieres suplir sus necesidades sí. y te pones en el lugar de una persona en estado vulnerable. Esto no lo vas a ver con un psicópata. O sea, sí, bueno, dijiste, o sea, nunca va a, o sea, ve que la persona está ahí, o sea, sintiéndose mal y él goza de eso. Exacto. Está detrás el goce del sufrimiento ajeno. Mi maestro, el doctor Iñaki Piñuel, le llama el Schadenfreude. Es una palabra en alemán que realmente no existe la traducción en español. Lo que significa es el goce del sufrimiento ajeno. Y el psicópata, cuando está gozando de que la otra persona esté sufriendo gracias a sus manipulaciones o a su maltrato, su necesidad de egolatría, de sentirse más que el otro, se va llenando ese suministro. Fíjate que cómo las necesidades, regresamos a la fase inicial que te explicaba de las necesidades, porque es la manera en que podemos hacer una psicoeducación, en que las personas que nos están escuchando entendamos que todo el proceso de abuso que vivieron es por suplir las necesidades iniciales de las cuales te comenté. Claro, empiezas a satisfacer al otro y te vas vaciando. Exacto. La víctima se va despersonalizando. Hace poquito leí un término que me llamó mucho la atención que se llama perspecticidio. El perspecticidio es cuando la víctima pierde total identidad. Ya no se reconoce en el espejo. Perdió totalmente sus cualidades, sus pensamientos. ¿Por qué? Porque detrás de las manipulaciones existe la delegación de la voluntad del otro. El psicópata delega la voluntad del otro para materializar sus objetivos, los propios objetivos de los cuales el que se beneficia es él o la psicópata. Claro, o sea, le quita la voluntad y que, o sea, haga todo, o sea, básicamente la persona, la víctima, vive para satisfacer todo el tiempo a la otra persona y como nunca lo hace, llega a decir, pues ya no soy nada, o sea, no sirvo para nada, no hago nada. Y aparte están las descalificaciones de por medio, porque no es como que te esté como tratando bien. O sea, hay descalificación, hay sometimiento, hay maltrato, puede ser maltrato físico, puede ser maltrato con los propios hijos, puede haber maltrato verbal, emocional. O sea, tenemos que entender que las manipulaciones como tales, como lo que platicábamos ahorita del gaslighting, de la proyección, las triangulaciones, las infidelidades, es un tipo de manipulación emocional. La manipulación psicológica tiene que ver más con lo verbal, con el tú no sirves, tú no eres buena para nada. Y está la otra, la manipulación física, ¿no? Y bueno, el maltrato físico, ¿no? Y así te puedo ir nombrando muchos tipos de maltratos. El tema con el psicópata es que el psicópata hace y hace hacer al otro. Le quita estos códigos. El psicópata tiene ciertos códigos propios y estos códigos propios son inentendibles para el espectador. Por ejemplo, sé que no podemos decir muchas palabras porque luego nos bajan el video, pero un psicópata que tiene ciertas necesidades especiales, entre comillas, con menores de edad, no lo vas a entender, ¿cierto? Pero tu pareja, la pareja de ese psicópata, tiene que entender e incluso suplirle estas necesidades porque si no, le tiene un temor terrible a lo que pueda pasar. El psicópata es impredecible, es decir, que no sabes en qué momento va a desatar esta furia, este coraje. Se vive un terror psicológico viviendo con un psicópata. Entonces, la víctima, en un mecanismo de supervivencia por no sentir temor, accede a las peticiones de la otra persona porque no tiene opción. Claro, porque como dices, ya está, digamos, ya está todo manejado, o sea, está psicológicamente manejada para actuar a lo que él diga o ella. Y bueno, en este caso que mencionas varias cosas, ¿cuáles son algunos de los casos que tú has conocido
o no sé, los peores casos que hayas conocido, del caso de psicópatas, como mencionabas ahorita, que hacen hacer a las otras personas ciertas acciones para suplir sus necesidades? Híjole, mira, ahorita me acordé de un caso de una seguidora. A mí las seguidoras me escriben mucho y me cuentan sus historias porque lo que quieren es sacar lo que traen por dentro. Difícil. Y me contó esta chica que ella conoció a una persona, un recién vecino, acaba de llegar, y el vecino le pedía que si podía ir en las noches a leerle la Biblia. Él era pastor o estuvo un tiempo de pastor, y entonces empezó a ir todas las noches a su casa o ciertas noches a su casa a leer la Biblia, hasta que un día de pronto este pastor se enamora de esta persona. Entonces empieza una relación muy rápida, un romance tórrido, ya sabes, mucha adrenalina, mucha emoción. Ella era divorciada con un hijo. De pronto un día despierta sin acordarse lo que había pasado una noche anterior. Su hijo también dormido, sin poderlo despertar. El tipo los drogó. Hubo ahí un abuso. Ajá. Sí, sí. Y al día siguiente esta personaje se desapareció de ahí de la colonia. Cuando ella empieza a buscar información sobre este personaje, resulta que era una persona buscada por un feminicidio. Y no sé de qué manera, la verdad, no recuerdo ahorita mucho contexto, no sé de qué manera ella la libró, porque él buscaba algo, Sí, claro. buscaba beneficiarse de algo con esta supuesta relación, y más disfrazado de pastor. O sea, y más, pues dices que le decía que fuera a leer la Biblia. Sí, claro, y por ahí se le fue metiendo, por el área espiritual. ¿Y es algo que has visto que se repite? No, pero el psicópata espiritual o neumático, como le dice el doctor Iñaki Piñuel, ese es el psicópata más peligroso que existe, porque es el que se mete con tu fe, es el que se mete con tu manera de ver tus principios, tus ideales y la forma en que fuiste educada. Entonces, bajo esta narrativa, estas narrativas de el amor todo lo puede o hay que darle gusto a Dios, empiezas a hacer cosas que no harías si no estuvieras con una persona así, y más con sus manipulaciones. Lo puedes ver en líderes de sectas, lo puedes ver en casos que, por ejemplo, ahorita en Netflix está, por ejemplo, los de la secta esta de la luz, que también se metió con la fe de muchos de estos feligreses. Entonces, estos son los más peligrosos, porque aparte agarran masas, se dejan llevar por la religión. Y ojo, aquí voy a aclarar, no quiere decir que todas las personas que sean religiosas pues son psicópatas, por supuesto que no. Al contrario, estos psicópatas se disfrazan de personas religiosas para pasar desapercibidos, ¿no? Claro, y entonces, bueno, ahí estoy diciendo, lo de la Biblia es una. O sea, bueno, tienen distintas técnicas, ¿verdad? Que usan para ir atrapando a la presa y luego ir haciendo ese ciclo. ¿Cuáles son algunas de esas técnicas? El ciclo, primero que nada, es el bombardeo de amor o la luna de miel. De ahí pasamos a la devaluación, que es cuando vienen las manipulaciones y el maltrato físico, verbal. De ahí prosigue el descarte, que el descarte es cuando ya sea que la víctima lo deja o el psicópata la abandona o la cambia por alguien más. Pero como dice mi maestro, el doctor Iñaki Piñuel, yo les puedo asegurar 3 cosas en esta vida. En esta vida hay 3 cosas seguras: pagar impuestos, la muerte y que el psicópata regrese. Y esta es la fase 4 del ciclo, el hoovering o la aspiradora, es cuando ellos regresan. Sobre todo cuando la víctima logra tener un contacto cero y resurgir, renacer después de este abuso, y el psicópata se da cuenta que la víctima volvió a ser feliz o pudo volver a brillar, regresa. Y a veces no necesariamente porque la víctima brilló, simple y sencillamente porque él tiene que satisfacer estas necesidades especiales. Entonces, el psicópata siempre vuelve. A veces me preguntan, Pris, es que el mío no ha vuelto. No te esperes a eso. Pueden pasar 10, 20, 30, 40 años y regresa el psicópata. ¿He conocido casos? Sí. Esto que te estoy diciendo lo he escuchado en víctimas, sobre todo ya víctimas, pues obviamente de edad de 60, 50, 70 años.
y Qué que amor. a final de su vida regresan arrepentidos, entre comillas, pero realmente buscando qué obtener de la otra persona. Claro. Oye, entonces, o sea, como dices, siempre van a estar ahí y si ya, bueno, ahorita vamos a ver también cómo podemos salir de ahí, todo eso, pero si ya salimos de ahí es importante, me imagino, estar trabajando y trabajando y trabajando para que en ese momento que vuelva no vayas a estar vulnerable y caer otra vez y volver Sí, a ese círculo, claro. porque el cerebro recuerda todo en su momento y es fácil volver a caer porque él ya conoce la forma en la que puede manipular. Tenemos memoria celular y el abuso tiene una memoria, sobre todo cuando las víctimas están mucho tiempo bajo el influjo de un abuso psicopático, el cerebro empieza a acostumbrarse. ¿Recuerdas que vimos el tema de la amígdala, Sí. no? La amígdala cerebral también se acostumbra al exceso de cortisol y al estar en constante miedo, en constante temor, y entonces se vuelve una adicción entre este temor y encontrar este bombardeo de amor, o como esta liberación hormonal que se le llama la feniletilamina, que es la hormona del amor, y es la causante de este cóctel entre la serotonina, la dopamina, la oxitocina, las endorfinas, que genera el bombardeo de amor. El bombardeo de amor es intenso, no es una conquista común y corriente. Dentro del bombardeo de amor está la alma gemelización, que si se trata de hablar de banderas rojas, el que una persona se haga pasar por tu alma gemela cuando tienes recién de conocerlo, no sé, 2 semanas, un mes, detrás de tu alma gemela está un psicópata con su disfraz de que es tu alma gemela, porque realmente eso no existe ni siquiera, Cindy, en las parejas más felices que tienen muchísimos años de casado y han logrado tener una vida armónica. Ellos, te aseguro, que no son almas gemelas, son personas que han logrado viajar juntos de la mano, aceptándose el uno al otro, pero gemelos y almas no son. Claro. Entonces, cuidado cuando alguien se hace pasar por tu alma gemela. Y entonces la víctima va entre el bombardeo de amor o la feniletilamina y el cortisol. Y esto va generando una adicción de quiero que sea la misma persona que era al inicio. Entonces, ¿qué pasa? La única manera de que la amígdala regrese a su estado original es gracias a la neuroplasticidad. Sí se puede salir adelante, sí podemos recuperar estas estructuras cerebrales que fueron alteradas debido al abuso, pero solo y gracias al contacto cero. Ok, que ahí, bueno, explícanos una vez, ¿qué es el contacto cero? Porque a lo mejor mucha gente, bueno, puede tener idea, pero nada más para aclararlo. ¿Cómo sería el contacto cero con un psicópata? El contacto cero es la desvinculación total con esta persona que te está abusando. El contacto cero incluso lo puedes hacer con cualquier persona que sea nociva o tóxica para ti. No tiene que ser un psicópata para hacer un contacto cero. ¿Y a qué me refiero? Bloqueo de redes sociales, bloqueo de llamadas, dejar de estar estoqueando a la otra persona. Si tienes algo que te le recuerde y que te haga daño, también eliminarlo de lo más cercano que en donde tú pues estés en tu rutina diaria, ¿no? El tema de bloquear amistades también en común, familiares en común, cualquier persona, escenario, momento o lugar que te recuerde el trauma, que te reviva el trauma. Lo que queremos con las víctimas de psicópatas es que la culpa ya no la tengan internalizada y que puedan salir adelante después de un trauma complejo, que el trauma complejo está muy relacionado cuando ya tienes un tiempo considerable de vivir o estar en un abuso psicopático. Ok, bueno, bien mencionaste el trauma complejo. ¿Qué es el trauma complejo? Existe el trauma simple, que es que, por ejemplo, ahorita se caiga el techo, un terremoto, vas en el avión, un susto. Entonces ahí hay un trauma, que quiere decir que el momento fue tan inesperado, pero fue en una sola ocasión. Ok. El trauma complejo, el trauma relacional es cuando sufres este trauma
con esta persona que te está ocasionando constantemente un trauma por goteo. Ok. Y que te hace dudar de la percepción de tu realidad y que te hace sentir menos y que este tipo de personalidad en donde son impredecibles, en donde de pronto salen con algo explosivo en su carácter, que en donde ves que tu vida está corriendo peligro sin que te estén amenazando. ¿Me explico? Porque el psicópata integrado no tiene que amenazarte de muerte. El psicópata a veces únicamente con la mirada o entre las líneas te avisa lo que te puede pasar. Okay. Y detrás de esto que te puede pasar, la víctima cree que está la muerte. Okay. Entonces, imagínate, esto es paulatino, es constante, un día sí, un día no, una vez, 2 veces por semana. Entonces, se va generando un trauma porque estás sintiendo el miedo y la amígdala sigue estando alterada en sus dimensiones y en su capacidad de procesar las emociones, ¿no? Y después existe el trauma complejo, que es cuando unimos estos dos, tanto el simple como el relacional, cualquiera de esas, o sea, las dos juntas. Por ejemplo, un psicópata que ha tenido un abuso sexual o un abuso físico, entonces ese es un episodio, como si fuera un terremoto. Y le metemos el trauma relacional, entonces ya se convierte en un trauma complejo. Esto lo podemos ver con los hijos de psicópatas. Todos los hijos de psicópatas vienen de trauma complejo, porque estos niños no vienen de 2 años de estar en una relación con un psicópata como padre o progenitor, padre entre comillas. Vienen de una vida y de que no tienen manera de comparar cómo son los padres empáticos, porque para ellos ese padre o esa madre es lo único que existe en la vida de este niño. Entonces se desarrolla el trauma complejo. Y entonces estos niños cuando crecen son incapaces de sentir ternura por el otro. Son personas que son inseguras porque todo el tiempo su autoestima les fue menoscabada. Son personas que con un hambre de reconocimiento, puesto que nunca se les reconoció ni se les amó. Y la víctima, que puede ser el hombre o que puede ser el padre o la madre, estaba ensimismada en cumplir las necesidades del psicópata. Y entonces hay una desparentalización en esta dinámica familiar. Entonces estos niños no tienen una figura de apego segura. Viven en la ambivalencia constante. Ahí está el trauma complejo. Claro, porque eso, o sea, estás hablando de que en una pareja o en adultos, bueno, pues ya tú tienes, digamos, un poco más de conciencia o así. El niño, pues no sabe lo que está pasando. Si tú conoces a un psicópata ahorita y te relacionas con él de pareja, tú tienes otras parejas de comparación. Estos hijos no tienen una comparación de su padre o de su madre psicópata. Para él o para esa niña, eso es normal, porque así creció. Imagínate estos niños que nacen en sectas, que nacen en cultos, que realmente el psicópata en la familia funge como un líder sectario, en donde todos los demás son sus súbditos. Claro. Y ahí, ¿cómo puedes ver en la vida real, o sea, psicópata como padre o madre? ¿Cómo actúan con los hijos? O sea, algún ejemplo. El tema de socavar la autoestima de los hijos está implícito. El tema de las triangulaciones, comparar un hijo con el otro, generar envidias, corajes, desapegos entre los propios hijos está implícito. Suele suceder que como no hay un apego seguro, uno de los hijos termina cuidando a los otros hijos, sintiéndose culpables de no satisfacer las necesidades tanto de su madre, que puede ser psicópata, o del padre psicópata. Y encima de todo, nada de lo que estos hijos hagan aún y tengan las mejores calificaciones o sean los mejores promedios, van a darle gusto al psicópata, porque el psicópata no busca que su hijo sea el mejor como el narcisista. El psicópata busca que sus hijos sean sus súbditos,
que sus hijos cumplan sus órdenes para lograr la depredación del otro. El psicópata busca que estos niños no tengan identidad, que no sepan quiénes son y que cuando ellos crezcan y él se convierta en una persona de edad avanzada, estos mismos continúen perpetuando este daño que está haciendo. Y vivan todo el tiempo en ese círculo de En ese depredación, circuito, amor, claro. y lo tengo por siempre. Y más cuando siento que qué miedo y qué peligro de que cuando son los padres, porque ahí, como estamos hablando, pues los hijos desde pequeños aprendieron eso y siento que es más difícil salir todavía porque es tu figura de apego y siento que debe ser un shock tremendo el decir, no puedo creer y mi papá no puede ser así, porque... Y a esto le tienes que sumar si hay yernos o nueras, que también los incluyen dentro del circuito. Siempre hay uno de los hijos que termina yéndose del país, de la ciudad, que termina alejándose de este circuito, puesto que es intolerante este estilo de vida y terminan buscando trabajos o buscando estudiar fuera del lugar en donde viven. Está la otra personalidad, las hijas que están esperando cumplir 18 años para casarse y salirse de este circuito, y están los otros que se quedan ahí a las órdenes del otro. Por siempre, cuidándolo y bueno, satisfaciendo sus necesidades. Por miedo, el miedo está ahí detrás. Ay, no, bueno, ahorita mencionaste, estoy impactada de imaginarme cómo puede vivir alguien así, sobre todo los hijos y toda la vida. Ahorita mencionaste algo que dijiste, es a diferencia del narcisismo. Entonces, ahorita vamos a irnos un poquito al narcisismo y ahorita juntamos cómo identificarlos y cómo ir saliendo de esta situación. Entonces ya vimos un poco del psicópata, cómo actúa, el ciclo que tiene, cómo manipula, cómo te hace sentir culpable, te roba tu identidad, te sientes en algún momento ya de que pues el círculo de que qué hago, un día bien, otro día mal, entonces te vas perdiendo. Pero ahí el narcisismo, ¿qué diferencia tiene? Una persona de personalidad narcisista. Ahí sí es una personalidad. Podemos hablar también del trastorno. Sí, es trastorno, sí, cierto. Podemos hablar del trastorno, pero vamos a enfocarnos en su personalidad. Okay. Primero que nada, la necesidad no es el poder, no es el control y no es el dominio. Okay. La necesidad del psicópata son las atenciones, la adulación y el merecimiento de las otras personas para con el psicópata. El psicópata para el narcisista, tienes razón. Para el narcisista, lo que le importa es la adulación, son las reverencias, el reconocimiento y que sea alabado por las otras personas. Okay. Al narcisista le interesan seguidores, les interesa tener súbditos, pero desde el punto de vista que lo admiren. ¿Dónde los puedes encontrar? Okay. Por supuesto que en redes sociales, buscando muchos likes y muchos seguidores y compitiendo para ver quién es el mejor. Ahí está el narcisismo. El narcisista es un ser de angustia. Tiene una personalidad media infantiloide en donde cree que por orden natural merece de las atenciones del otro, merece que las otras personas le hagan reverencia simple y sencillamente por ser él o ella, hombre o mujer por supuesto. Refunfuña ante las personas que no cumplen sus expectativas o sus órdenes. Tiene esta necesidad de que la atención anticipen sus atenciones, que lo comprendan. Sin embargo, aquí también la empatía está implícita porque la empatía es unidireccional. ¿Qué quiere decir? Que no hay retribución en cuanto a las atenciones que las otras personas tienen para con el narcisista. Okay. El narcisista no las tiene. No las regresa. Exacto. Y espera que las otras personas no se quejen, ¿sí? Entonces, refunfuña ante la postergación de sus deseos, haciéndoles creer que los otros, por el simple hecho de las características innatas que tiene el narcisista, merece ser tratado de manera especial. Es decir, se comporta como un príncipe, pero fíjate, se comporta como un príncipe,
pero no se comporta como un rey, porque el rey tiene responsabilidades. O sea, quiere que le hagan todo, pero no quiere dar nada. Por supuesto, Ok. porque no es recíproco, no hay una Sí. reciprocidad de por medio con un narcisista. Entonces la víctima, a diferencia de la víctima de psicópata, que tiene miedo, el miedo es el que impera, en el narcisista, la víctima lo que siente es un desgaste emocional, un cansancio mental por estar supliendo estas Claro. necesidades de este niño berrinchudo que nunca le das gusto y que cree merecerlo todo, aún a pesar de las necesidades de la otra persona. Es decir, el narcisista está despreocupado ante las carencias, las angustias y los deseos de la otra persona. No hay una reciprocidad. Ok. O sea, no siente empatía tampoco. Bueno, más bien no le interesan los demás, solamente Sí quiere tiene que empatía, él... pero primero Sí, yo. sí, sí. O sea, primero yo y los demás... Y con los hijos es primero yo y luego los hijos, y mis hijos tienen que ser los mejores Ok. porque tengo que presumirlos y tengo que ok. tener esta careta de persona perfecta ante el mundo. Entonces imagínate tú como hija o hijo de un narcisista, estar cumpliendo constantemente las expectativas de ser como el papá o la mamá quiere que seas ante la sociedad. Qué cansado la mente de esta persona por estarse autoexigiendo y cumpliendo las expectativas de su mamá o de su papá sin darle gusto, o únicamente para que el ego del narcisista se vea adulado ante la vista del tercero, ¿no? Claro, se tiende a ser perfeccionista y, o sea, más bien, no perfeccionista, sino que yo, a mí reconózcanme, yo soy y yo tengo y mi esposa o mi familia, mis hijos, Claro. todos son los mejores y yo necesito que me Y reconozcan. si tú no le cumples, entonces tú tienes la culpa, entonces tú eres la que está loca, ahí está el gaslighting también, pero es un gaslighting Ok. diferente, me explico. El gaslighting de un narcisista, como tampoco tiene la capacidad de sentir culpa, lo que quiere con este gaslighting es que se siga recalcando que él es el mejor, que él es el que merece la admiración, que él es el que merece ser reconocido. Entonces tú tienes la culpa por no cumplir estas expectativas de mi engrandosamiento. ¿Me explico? Claro. Entonces es cansado, de hecho, platicártelo también a mí como que me turba un poco, porque entender la mente de estas personas es muy complejo. Y bueno, como un trastorno de la personalidad, sí tiene tratamiento a diferencia del psicópata. Pero para que este tratamiento pues se pueda dar, primero el narcisista tiene que reconocer que él tiene un problema. Entonces imagínate una persona que constantemente quiere ser adulado y que se siente perfecto, ¿cuándo va a reconocer que tiene un problema? O sea, entonces, aclarando, esta persona, los narcisistas no, o sea, tienen necesidad de ser adulados y todo, y la otra persona, la víctima, está igual también desgastándose y desgastándose por cumplir al otro y siente desgaste físico, emocional y todo para poder cumplirle y que él siga siendo el príncipe, como dices. Ajá. Y ellos sí tienen, o sea, sí hay... o sea, sí pueden cambiar o sí pueden tener un tratamiento si es que Quieren. o sea, Si es que lo pero admiten, está, tienen que admitirlo. O sí, sea, pero pues es casi imposible, cuando ¿no? yo voy a terapia es porque, oye, quiero tratar Claro. esto porque siento que la No estoy es que yo regando. no tengo ningún problema, Exacto. el Entonces, problema es tuyo y si o es de llegan los a demás. ir a terapia, el terapeuta lo que tiene que hacer con un narcisista es trabajar en una autoestima convertida en un castillo de naipes. Entonces imagínate que la autoestima del narcisista es un castillo de naipes, y el terapeuta lo que va a hacer es quitar carta por carta, esperando que la autoestima no se derrumbe. Entonces cada vez que el narcisista va a terapia, este castillo que es su autoestima se le va a derrumbar. ¿Cuánto tiempo crees que el narcisista Claro. va a aguantar este tipo de tratamiento? Pero a lo mejor ha pasado o no, no sabía, está muy Uno de mis difícil. maestros, Otto Kemberg, decía que el narcisista es el paciente intratable, casi intratable. Ok, claro. Y entonces, bueno, ahí ya me dijiste alguna diferencia, pero habíamos platicado que me has platicado ¿cuál es la diferencia, cómo reconocerla entre el psicópata y el narcisista?
Lo que me habías, es que te acuerdas que me ibas a ¿Cómo se explicar comporta, algo? cómo Sí. se comporta un narcisista infiel a diferencia de un infiel común, a diferencia de un psicópata infiel? Y mira, me traje este frasquito para explicar más o menos. O sea, esta es la psique del narcisista. Si te fijas, está transparente y aquí el narcisista infiel va a ir guardando y acumulando sus víctimas de infidelidad. Entonces, al narcisista lo que le interesa es llenar este frasquito, llenarlo y que incluso la tapa bote de tantas seguidoras, de tantas admiradoras que tiene el narcisista y que aparte las demás personas transparente lo vean. ¿Me explico? Claro. El infiel común está cerrado, que nadie se dé cuenta, está tapado, que nadie se dé cuenta que le estoy poniendo el cuerno a mi pareja. Okay. Y a lo mejor puedo tener una o dos amantes, o vamos a decir una, pero está bajo la oscuridad. Claro. Nadie lo ve. Okay. El psicópata, en cambio, no necesita tener tantas personas como tal de amantes. El psicópata lo que le interesa es que esta tapa esté totalmente abierta para que la víctima vea lo que pasa cuando él no está. Y entonces culpabilizarla de que si él le pone el cuerno es por su culpa. Y que lo vea. ¿Cómo lo ve? Te dejo el teléfono desbloqueado, dejo una cartita por ahí regada adrede para que lo veas y lastimarte, y entonces me voy sin avisarte, y entonces la víctima entra en un estado de celopatía muy fuerte. Entonces, más o menos así, ¿te fijas el grado de maquiavelismo y la diferencia entre los tres? Sí, claro. O sea, porque uno lo mantiene, el otro es yo quiero entre más, más, y el otro es te hago sufrir. Mira y sufre. Y con la tapa, sin tapa. Aquí no tenemos tapa. Claro. Y ese es mi objetivo y quiero que lo sientas más y después ya te doy más. Y yo me alimento de tu sufrimiento. Claro. Y te tienes que enterar. Definitivamente te tienes que enterar. Claro, para que él pueda sentirse y alimentarse de eso, como se decía. Entonces, entonces, ya vimos algunos de los puntos, porque el tema es muy amplio, pero por ejemplo, ya vimos algunos de los puntos para identificar al narcisista y al psicópata. Pero por ejemplo, si ya identificaste que vives con un narcisista o un psicópata, ¿qué puedes hacer para salir de allí? Lo primero, como cualquier decisión que vayas a tomar en tu vida, lo primero es tomar la decisión. Número 2, hacer un plan de escape, si es que tienes que hacer un plan de escape. Sobre todo con un psicópata, necesitas una red de apoyo, gente que esté enterada de lo que te está pasando, necesitas hablarlo, necesitas sacar de tu sistema qué es lo que está pasando y qué tipo de ayuda necesitas. Después de esto, si hay necesidad de pedir orden de restricción, hablar a la policía, etcétera, también debe de considerarlo la víctima. Si no, la víctima nunca avisar que va a dejar al psicópata, sobre todo si viven juntos, agarrar sus cosas e irse. Claro. Que la víctima no organice una mudanza porque no es una mudanza amigable y listo, ¿no? Tienes que huir. Tienes que huir para poder empezar con el tratamiento del contacto cero. El único tratamiento que hay para las víctimas es el contacto cero. Okay. Me han preguntado, Pris, ¿puedo salir del trauma con un psicópata integrado sin hacer contacto cero? No se puede. No podemos entrar a una sesión de recuperación y de sanación del alma destruida, es que no puedo decir otra palabra, destruida, si no tenemos el contacto cero. Porque yo te puedo estar diciendo lo hermosa que estás, lo valiosa que eres, la gran capacidad que tienes como madre, como mujer, como trabajadora. Te vas a tu casa y me echan a perder mi trabajo como terapeuta. Claro. ¿Sí? Tienes que volver a empezar. Así es. Entonces, entonces ahí, ya vimos, salir y salir, no hay otra opción, pero huir ya. Porque ya siento que para estas alturas de este video ya
las personas que estén viviendo eso se identificaron con todo el círculo, con todo lo que viven, que sepan que no es normal y que sepan que no hay otra forma de salir más que huir para empezar con el contacto cero. Entonces, bueno, ¿estás de acuerdo que sales y tú dices, qué onda? O sea, ¿qué voy a hacer ahora? Porque estás de acuerdo que si hablamos que si yo tenía una adicción a cierto, o sea, a los químicos que se liberaban en esa relación, y aparte ahora me siento que perdí mi identidad. Y la víctima empieza una fase de trastorno de estrés postraumático derivado del trauma. Exacto, o sea, ¿cómo te recuperas emocionalmente después de haber vivido esa situación? Lo primero es la psicoeducación y dentro de la psicoeducación tenemos que hacer consciente lo que quedó en el inconsciente. ¿Te acuerdas que lo vimos con Vero Marcos en terapia, Insight? Dentro de la psicoeducación se le tiene que explicar a la víctima por qué pasó lo que pasó, por qué el psicópata o el narcisista hizo tal o cual cosa, qué era lo que quería obtener de esta persona. Y entonces el cerebro se resiste, el inconsciente se resiste a ser consciente. ¿Sabes cuánto tiempo se tardan a veces las víctimas en decir, sí fui víctima, sí fui abusada? No se reconocen como víctimas, no quieren, el inconsciente se resiste. Pueden tardarse 6 meses, 1 año. Y entonces cuando dicen, sí, es cierto, fui víctima, entonces subimos un escalón en la terapia. Pero para ellas es difícil, es que no me siento víctima. Fíjate cómo fue el lavado de cerebro de tú eres la culpable, tú eres la mala. Y de pronto viene la terapeuta y le dice, no, tú no eres mala, tú fuiste víctima. Imagínate, o sea, tenemos que reformular este cerebro, estos pensamientos y este inconsciente colectivo que estuvo en abuso durante mucho tiempo. Entonces es como volverle a formar la manera de pensar a la víctima. Imagínate los hijos. Hago mucho hincapié en los hijos porque a mí me pueden mucho el tema de los hijos porque si tú en este momento estás pasando por una situación con una persona así y tienes hijos con el psicópata, la única persona que los puede salvar es la persona que está sana. Es la persona que es empática. Y el problema es que ahorita, uno de mis maestros, siempre les tengo que mencionar, perdón, uno de mis maestros, el maestro Hugo Marietán, decía, cuando a consultorio lleguen varias personalidades de la misma familia con depresión, ansiedad, trastorno bipolar, borderline, qué sé yo, busquen al psicópata. Porque detrás de una familia con graves elementos psicológicos está el psicópata detrás escondido. Búsquenlo. Y hace clic porque si te das cuenta, como el psicópata integrado, está escondido, nadie sabe, y esta información no se da en las escuelas de psicología. Yo estoy estudiando psicología y no nos están dando esta información. No hay terapeutas, grandes terapeutas o muchas terapeutas especializadas en psicopatía y narcisismo porque no se dan las especialidades en psicopatía. Incluso yo aún y siendo estudiante de psicología, yo doy clases a psicólogas para que puedan ellas dar terapia a pacientes de este tipo. Entonces, imagínate estos niños que están viviendo con una mamá que no toma la decisión. Y entonces imagínate en terapia cómo es que se ha ido incrementando niños depresivos, niños con ansiedad, niños con diferentes tipos de trastorno. A veces el hospital universitario en Monterrey está lleno de pacientes, ya no te dejan ingresar niños menores de edad porque ya están a full. Entonces, ¿qué está pasando? Yo no estoy diciendo que detrás de estos niños o de estos adolescentes haya un psicópata, pero sí estoy segura que de la cantidad de esos, no sé, 100 personas, 50 personas que están hospitalizadas en el hospital psiquiátrico, de perdido hay un porcentaje considerable que viene de un abuso infantil derivado de un psicópata. Y estamos viviendo ahorita que dices eso, la mayoría, no la mayoría, muchas de las personas en lo que he estado platicando y viendo últimamente, ahorita que dices eso, me ha impactado los problemas
que me han comentado que tienen los niños. O sea, es increíble. Y si tú estás platicando eso, pues quiere decir que a lo mejor había una situación en el mundo, en la sociedad, que no se había destapado y no se le había dado quizá un nombre. Y ahora, si alguien lo está escuchando, pues cuando eres mamá y estás viendo a tus hijos y que tus hijos los veas sufrir por tú o ellos también complacer a la otra persona, qué difícil. Porque entra ese círculo donde dices, bueno, pues ¿cómo salgo? O sea, sí me siento culpable, pero si me salgo no sirvo para nada, no soy nada, no voy a encontrar a alguien más, porque pues todo lo que se te ha hecho creer, pues no es una decisión fácil. Te voy a contar el caso de alguien, de un conocido, que él un día me escuchó hablar del tema y nos fuimos a comer ahí con mi esposo, la familia, los amigos y todo, y me dice, quería platicar contigo, Pris, porque creo que soy hijo de psicópata. Y le dije, ah, sí, ¿por qué me dices eso? Porque yo había bloqueado muchas cosas de mi niñez y cuando te escuché hablar recordé algo que lo tenía en el inconsciente, no me acordaba de que lo había vivido. ¿Y qué fue lo que te acordaste? Recuerdo que estábamos en la cocina de la casa de mis papás y entonces un día de la nada, de manera impredecible, mi papá agarra a mi mamá del cuello y la estampa contra la pared y nosotros teníamos 5 años, 8 años y estábamos viendo eso. Yo a la fecha tengo mucho miedo que a mi mamá le pase algo, aún y que ellos ya se separaron. Pero fíjate cómo con una plática que escuché contigo me acordé de algo que tenía bloqueado. Y estos son los niños que estamos criando si no tomamos la decisión de alejarnos del psicópata. Claro. Y es una decisión muy importante porque yo siempre les he dicho, cuando, bueno, ustedes al final de todo, estoy chinita por lo que me dices. Sí, yo sé, yo también. Si ustedes o si estamos como adultos viendo eso y no hay familia, bueno, pues ya es, digamos, su decisión, pero cuando hay niños siento que debemos de hacer el esfuerzo y ser responsables porque estamos afectando la vida de personas que, como platicábamos hace unos días en un curso que estaba tomando, que dice, pues ellos no pidieron venir al mundo como que para que nosotros les hagamos sufrir y pasar esas situaciones por no hacernos responsables. Entiendo que hay una situación difícil y es difícil, pero encuentra en este momento una motivación y sal de ahí por ti y por tu familia, si es en dado caso que tienes. Y bueno, ahorita vamos a ver que hay o que puede haber una nueva oportunidad si vamos buscando ayuda. Pero antes me gustaría que me aclararas cuáles son las banderas rojas, o sea, cuando andas de novio, porque es cuando te dices, ay, lo ves todo color de rosa, para decir, bueno, pon mucha atención en esto para que de preferencia no vayas a caer en una situación de abuso como la que estamos hablando. La bandera roja más importante, y lo voy a repetir, es el cómo te hace sentir esa persona. Si tú le tienes miedo a esa persona, esa es la bandera roja. Mira, no importa que sea psicópata, narcisista o un HP. O sea, ¿cómo vas a estar con una persona que te hace sentir miedo? En segundo lugar, pondría el aislamiento. Una persona que te aísla, y no es un aislamiento como tal de no vayas, no salgas. Es un aislamiento como el tenía preparada una cena especial. Por eso, pero es la fiesta de mi amiga, cumpleaños, sí, pero es que te la hice con todo mi corazón. ¿Para qué vas con tu mamá? ¿Te has dado cuenta que tu mamá no te quiere? ¿Te has dado cuenta que tu papá me hace caras cuando vamos? Mejor no vayamos. El aislamiento, nadie puede manipular a la otra persona si no está en aislamiento. La víctima va perdiendo sus fuentes de apoyo y entonces las personas que pudieran alertarle de que puede estar con una persona tóxica ya están alejadas y entonces ya puede empezar a manipularla, ¿no? El bombardeo de amor también es una bandera roja. ¿Qué es el bombardeo de amor? Llamadas intensas todo el tiempo, no te queda tiempo para trabajar, para tener amigas, para salir con tus papás, con tu familia, estar dedicada al 100% a tu trabajo porque el teléfono está suene y suene con mensajes intensos de amor en todas tus redes sociales. Pareciera que esta persona no tiene vida más que atender
estos estímulos psicológicos y neurológicos para hacerte sentir enamorada, ¿no? Y posteriormente manipularte. El gaslighting, el que te hagan pasar por loca, el tema del parasitismo también es importante. ¿Qué es el parasitismo? Es el aprovecharse de los recursos económicos, sociales, intelectuales de la víctima y apropiárselos. Entonces el psicópata te va parasitando. Es importante que veas cómo la otra persona trata a las personas que están en un rango inferior a ellos, por ejemplo, meseros, empleados, que se comporte pues de manera propia, ¿no? Esto es propio del narcisista, sin embargo, el psicópata, pues como trae una máscara de persona encantadora y buena, al principio los va a tratar bien, pero después vas a ver la verdadera personalidad de cómo trata hasta su mamá. Órale. Entonces es importante que podamos detectarlo para decir, bueno, pues son banderas para decir, no quiero llegar a vivir esa situación. Y bueno, ya por último, me gustaría que, yo sé que es muy largo, pero en muy breve, nos platicaras, el tema del gaslighting que tú viviste o cómo viviste, porque tú, todo lo que has aprendido, Sí, fue una experiencia personal. Fue una experiencia, entonces, en unos minutitos, yo sé que va a ser muy complicado prohibir ciertas cosas que viviste y al final, si nos puedes, porque algo que te quería preguntar era si puedes ser feliz o volver a rehacer tu vida después de haber vivido un abuso de este tipo, y quiero responderlo con tu historia muy pequeña. Bueno, yo soy víctima sobreviviente de un psicópata integrado. Sí se puede, no es fácil, fue muy difícil, fueron años de terapia, años de psicoeducación, años de entender lo que era la falta de empatía. A veces las personas creemos intrínsecamente que todas las personas son buenas, entonces esta es la base para poder entender que no todas las personas sienten empatía. Y entonces pude lograr un contacto cero porque yo tuve hijos con este personaje. Y es una lucha que sigo actualmente para poder proteger a mis hijos y que no vivan estos estragos, ¿no? Prefiero que estén lo más alejado posible. Obviamente tenemos que seguir las órdenes legales y estoy con ayuda de abogados y de psicólogos en el tema. Y bueno, vamos avanzando, pero sí se puede, Cindy. Actualmente yo soy una mujer muy feliz. Sí me especialicé en el tema por lo que yo pasé, porque yo quería, en mi curiosidad, yo quería saber qué fue lo que me pasó. Y entonces encontré una pasión de poder ayudar a la otra persona psicoeducando, dando cursos, dando terapias, etcétera. Pero no creas que cuando yo estoy dando terapias o cuando ahorita que estamos platicando, yo estoy pensando en esta persona. Yo ese ciclo ya lo cerré. Claro. Y he visto casos mucho peores que los míos, que el mío. O sea, lo que a mí me pasó es una cosita así a lo que yo he escuchado y atendido en terapia. Entonces, sí se puede ser feliz actualmente, te comentaba. Nos tuvimos que tomar un avión de incógnitos y casarnos en Las Vegas. Yo no me casé con esta persona, entonces me casé en Las Vegas porque pues vivíamos amenazados de que nos iba a pasar algo, que nos estaban siguiendo, me seguían, tenía GPS integrado no sé en qué parte de mi automóvil o de mis redes sociales, la verdad. Entonces sí fue muy duro, pero fue más gratificante la recompensa. Claro. Sigo en la lucha por lograr un contacto cero absoluto, sigo en la lucha por proteger a mis hijos, pero sí se puede, es importante que la gente sepa. Y no porque me vean a mí como ejemplo, ¿no? Como yo, hay muchísimas otras sobrevivientes, pero sí que se sepa que después de un trauma complejo o de un trastorno de estrés postraumático puedes resignificar y rehacer tu vida de manera que puedas darle un sentido, tranquilidad, paz, felicidad, plenitud. Claro que se puede, es solo cuestión de tomar el primer paso y entonces vamos avanzando. Poco a poco. Y ahí me gustaría más aclarar porque comentaste que ellos llegaban, bueno, ahorita ya lo sabes, pero para que las personas también puedan identificar más claramente
¿cómo llegó esta persona contigo y te pintó un mundo de No, colores? yo viví un bombardeo de amor intenso. Yo creo que si le tuvieran que dar la medalla, el premio sería al que yo conocí, pero sí era una cosa impresionante. El teléfono todo el tiempo sonaba. Yo tenía un negocio en ese momento y a veces estaba atendiendo pues mis clientes y él afuera de la puerta del negocio 24/7. Y él no podía entrar porque pues yo estaba atendiendo a los clientes, ¿verdad? Entonces esperaba a que entrara o saliera un cliente, pero en lo que él se esperaba entraba otro cliente y él seguía ahí, como duendecito, como soldadito contigo. Allá afuera. ¿Y qué hacía todo el tiempo? Obviamente trabaja, sí tiene trabajo, por supuesto, pero prefería estar ahí bombardeándome, llenándome de atenciones. Recuerdo que no faltaba el día que tenía flores, que tenía desayuno constante, para que después, al final de cuentas, ni una manzana compraba para la casa ni para sus hijos. Fue ahí donde te diste cuenta que Bueno, me di cuenta después de muchas cosas, pero esa es la diferencia, ¿no? Claro. O sea, imagínate, todos los días te llevo flores, todos los días te llevo desayuno, de pronto nos embarazamos, me embarazo, yo pensando que me embarazaba de la persona que me consideraba a mí como su wow, su alma gemela, su amor, lo máximo, ajá, me va a tratar como reina porque aparte estoy embarazada y aparte son dos. Entonces, cuando ya me voy a vivir con él y ya que me tiene segura de cierta manera, pues conocemos su verdadera personalidad de poco en poco, de goteo a goteo, un día sí, un día no. Empezamos con el aislamiento, empezamos con el gaslighting y yo embarazada. Por supuesto, hubo repercusiones de mi embarazo por todo este abuso. Claro. Y cuando nacieron los niños, el abuso todavía se incrementó más. Entonces, es lo que te digo, o sea, de darte todo, de pronto ya ni siquiera una manzana compraba para la casa ni para sus hijos. Y ahora tenías que lidiar con él y con los niños y con la casa. Entonces, y el negocio. Sí. Qué difícil. Entonces, gracias por compartirnos esto, Silvia. Y bueno, me quedo con muchas cosas. Siento que todos vinimos a este mundo a disfrutar la vida. Yo creo que ese sí sería otro episodio, el ver por qué nacen, o más bien, ¿por qué existen tantas personas así? ¿Qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo como padres para que los niños empiecen a tener estas características desde ahí, que vayan avanzando y bueno, ya de adultos destruyan la vida de otras personas? Imagínate saber que tu hijo haga todas esas cosas que tú viviste o todas esas cosas que está viviendo alguien más, que está maltratando a una persona, que está maltratando, bueno, debe de haber algo ahí, a lo mejor no lo reconoce. Cuando es el hijo, la mamá es la primera en darse cuenta y la última en aceptarlo. Entonces sí amerita. Sí. Entonces, bueno, hay mucho que aprender, que trabajar en nosotros mismos. Y bueno, yo quiero agradecerte por todo lo que nos has compartido en este episodio y también por compartirnos tu historia personal, un poquito para que puedan las personas que nos están viendo saber que sí hay una forma de salir adelante, que sí hay una luz y que sí podemos cambiar todo eso que vivimos si lo decidimos. Claro que el camino no va a ser fácil, pero no es imposible. Exacto, no es imposible y no creo que sea más fácil seguir viviendo. Caerse está permitido, levantarse es obligatorio. Claro. Y bueno, comparte un consejo para todas las personas que estén viviendo alguna situación de abuso. Yo creo que el consejo más importante que les puedo dar es que no estás sola, no estás solo, no eres el único, no eres la única. Y qué importante saber que alguien te remarque, te replique que nunca fue tu culpa.
Si no hay agresor, no hay víctima y viceversa. Entonces, la culpa nunca va a ser de la víctima. Dejemos de revictimizar a las personas que han sido abusadas, porque el mundo lo que necesita es empatía. No caigamos en las manipulaciones de estos tipos de ella estaba ahí porque quería, ella estaba ahí porque le gustaba. Entonces, si esta es la manipulación, entonces el colectivo, la sociedad, está replicando esta narrativa del psicópata. ¿Y qué pasa con la víctima? Siente todavía más culpa. Está en el piso pateada y tú la pateas más. Entonces, hay que entender que no hay víctima si no hay un agresor. Entonces, yo lo que quiero, el mensaje que me gusta siempre dar es: nunca fue tu culpa. Y a partir de ahí, poder ayudar a que las personas tengan más luz después de un abuso. Porque de verdad, Cindy, el tema del trauma y el abuso es algo que no quieres vivir. Es algo incomprensible para alguien que no lo ha vivido, que no es justo, que no se vale, pero que sí hay solución. Y la víctima, yo sé que si estás pasando por una situación así, yo sé que tienes la capacidad de salir adelante. Qué bonito, gracias. Gracias por darnos este mensaje de esperanza para todas las personas que puedan estar viviendo esta terrible situación en este momento. Compártenos, Silvia, tus redes sociales para cualquier duda que tengan, te puedan contactar. Me emociono y se me olvida de las redes. Me pueden encontrar como Silvia Priscila, en Silvia con Y, en Instagram, en Facebook, Pris Navarrete en YouTube, en LinkedIn también, síganme en LinkedIn, tengo muy poquita gente, Threads y Twitter también como Pris Navarrete o Silvia Priscila, no tiene piel. Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias, gracias de nuevo porque sé que este episodio puede cambiar la vida de mucha gente. Gracias por estar aquí y gracias a ustedes por vernos en un episodio más. Quiero despedirme de ti, compartiéndote este versículo que espero que pueda ayudarte y más si estás viviendo una situación de abuso. Es Josué 1:9 y dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Gracias de nuevo, Silvia. Qué bonito, Cindy. Gracias por compartir. Luego.